En este capítulo de Videos Portolanos les enseñaremos la isla de Elba, reina del archipiélago toscano, así como las calas, las playas y los puertos. Le hablaremos de los peligros y los vientos, y no olvidaremos mostrarle lo que hay por visitar en la isla, los pueblos, aldeas, castillos y fortalezas. Síganme. La isla de Elba constituye una parte del archipiélago toscano y también forma parte del santuario de los cetáceos, lo que significa que por aquí viven grandes cetáceos. Se puede acceder a la isla bien con su propia embarcación, luego depende del punto de partida, o con un barco de alquiler. Las bases donde se pueden tomar barcos de alquiler son principalmente tres: Punta Ala, Marina di Scarlino y Marina Cala di Medici. Y nosotros somos de esta última porque allí está la base de NSS Charter, la mayor compañía de charter de Italia y la que nos proporcionó los barcos y el personal para hacer este video. Utilizamos un Lagoon 42 y un Oceanis 40.1. Las características de Elba. La isla de Elba tiene 224 kilómetros cuadrados de terreno y en ella viven 31.000 personas, pero ojo, en verano se convierten en 300.000. El recorrido de la isla es de 48 millas, por lo que es una navegación bastante larga. No puedo decirlo con certeza. Ahora voy a dar la vuelta a la isla. De hecho, hay no menos de 130 calas, bahías y playas alrededor de esta isla. Imagine los 130 lugares que puede visitar. Naturalmente, no se los enseñaremos todos. Solo le mostraremos los que nos parecen más bonitos, los que más nos han gustado. Hay más de 130 calas y 5 puertos. 2 son los principales: Portoferraio, en el que estamos, y el muelle que se ve abajo, y Porto Azzurro. Son 2 puertos protegidos de todo tipo de vientos. A continuación tenemos 3 puertos menores que son Río Marina, Marina di Campo y Marciana Marina. Son 3 puertos, 3 pequeñas joyas. Los 3 son muy bonitos para visitar, pero no están protegidos de todo tipo de vientos. Solo se puede acudir a ellos bajo ciertas condiciones. Más allá de los puertos, más allá de las calas, tenemos 8 campos de boyas que están situados claramente en 8 calas diferentes. Para llevarle a Elba, enseñarle las calas y darle toda la información técnica al respecto, hemos llamado a Simona Pasqua, una de las capitanas de NSS Charter, uno de los capitanes que la NSS Charter pone a disposición de sus clientes al alquilar un barco. Así que subámonos al barco y empecemos a visitar la isla de Elba. Simona, nos encontramos frente al astillero de los Medici allí en Portoferraio, un lugar realmente hermoso. Queremos hablar de él. Me gustaría que empezaras con la parte náutica. Quiero saberlo todo sobre la dársena Medicea y todo lo que encuentre en este gran puerto. Te dejo la palabra. Portoferraio es un puerto muy bien protegido. Se sitúa dentro de esta amplia rada en la que nos encontramos en este momento, al este y al abrigo de un extenso tramo de tierra, mientras que al oeste tenemos una península, y en la parte norte de esta península se encuentra precisamente Portoferraio. Se trata del único puerto italiano, no todo el mundo lo sabe, en el que hay que entrar y salir manteniéndose a la izquierda en lugar de a la derecha, a fin de no estorbar en la zona de maniobras de los transbordadores. Se trata de un puerto municipal gestionado por la empresa Cosimo de Medici y cuentan con 70 amarres para barcos de hasta 80 metros. Todos los amarres van en forma radial alrededor de la cala. ¿Y servicios? Servicios disponemos de agua, luz... Con las columnas. Sí, solo los barcos grandes de más de 50 metros tienen que ir con un generador. ¿Entrega de residuos? Justo delante de la oficina del puerto deportivo hay contenedores. Ante la oficina del puerto deportivo tenemos 5 plazas para el tránsito y una plaza para discapacitados. ¿Combustible? Combustible hay, en la entrada del muelle, justo antes a la izquierda. Muy bien, lo único que hay que saber es que, como hemos dicho, que se colocan de forma radial en la cala,
Por delante de su popa pasa la carretera del pueblo. En verano a las 9 de la noche lo cierran y la zona se convierte en peatonal, pero aún tiene todo el paseo y eso es mucho. Así que si le gusta, vaya allí porque es muy agradable. Pero si lo que quiere es un atraque tranquilo, ese no es el lugar, ese no es el muelle. ¿Dónde puedo ir en vez de ahí? En ese momento es mejor ir a Essaom, que está un poco más al sur que Portoferraio. Siempre dentro de esta rada. Disponen de 300 amarres para barcos de 3 a 35 metros. Dividido en 2 muelles. Tienen un primer muelle a la derecha, el original, y más tarde abrieron otro que está inmediatamente a la izquierda y que suelen reservar para barcos de alquiler o en tránsito. Pero si no quiero ir ni al muelle ni al Essaom, ¿a dónde voy? Tienes 2 posibilidades. Uno es un campo de boyas. Hay un total de 8 en Elba, pero solo uno es para barcos grandes de hasta 18 metros. Todos los demás son para botes. La primera está aquí mismo, en Portoferraio, un poco al sur del Essaom, y tiene 21 boyas, como he dicho antes, para barcos de hasta 18 metros, todos ellos al volante. O puedo ir a la rada. En esta amplia rada puedo ir por toda la parte oriental y por la cresta rocosa, donde tenemos pequeñas calas con profundidades de 5 a 15 metros, en las que al final siempre hay una playa, y el fondo marino es predominantemente arenoso. O bien, si necesito más protección y es un día, por ejemplo, de fuerte mistral, es mejor adentrarse en la rada e ir a la esquina suroeste. Un poco más adentro de donde estamos ahora. Fondo marino entre 2 y 5 metros, fangoso, excelente agarre. La rada es muy segura. He tenido varias olas aquí, incluso con el viento de 40 a 45 nudos, estás en perfecta seguridad. No hay olas porque la ola no entra, y el fondo marino, como le decía a Simona, tiene un buen agarre, así que máxima seguridad. Dicho esto, le diría que vaya a visitar la ciudad de Portoferraio y que conozca un poco su historia, que es muy interesante. Vamos a tierra, vamos. Andiamo. 3 maggio 1814. 3 de mayo de 1814. La fragata inglesa andante llega a la bahía de Portoferraio. Comienza el exilio de Napoleón Bonaparte. Es un momento histórico. Un momento histórico para Napoleón, que ha llegado aquí y ya imagina que este no será su destino final. Un momento histórico para Europa. Estamos viviendo la restauración. Las grandes monarquías de Europa intentan hacer retroceder las manecillas del reloj de la historia hasta antes de la Revolución Francesa. Y es un momento histórico para la isla de Elba porque a partir de ahora, el nombre de la isla estará siempre ligado al de Napoleón Bonaparte. Y esto hará desaparecer miles de años de historia. La historia de los etruscos que se enriquecieron aquí con la extracción de hierro desaparecerá. De los romanos que además del hierro extrajeron granito y construyeron aquí sus villas. Y de Cosme I de Medici, gran duque de Toscana, que quiso construir aquí uno de los sistemas defensivos más importantes del centro de Italia. Pero además, precisamente porque Napoleón Bonaparte fue tan importante aquí en la isla de Elba, empezaremos visitándolo a él en Portoferraio. Me dijiste que muchas cosas en Elba tienen que ver con Napoleón. Sí, muchas cosas en Elba, particularmente en Portoferraio, hablan de Napoleón. Porque Napoleón, lo sabemos, hizo su primer exilio que duró 10 meses justo aquí en Elba. Y aquí en Elba, en Portoferraio, si quiere puede ir a visitar las 2 casas que Napoleón ocupó durante estos 10 meses. Cuando desembarcó en Elba, el 4 de mayo de 1814, fue recibido durante las primeras noches en la fábrica de galletas, que era una estructura donde se hacían galletas y que ahora es el ayuntamiento de Portoferraio. Pero poco después se trasladó a Villa dei Mulini, que es esa villa de allí arriba. Es una casa pequeña, una casa de campo con solo 10 habitaciones en 2 plantas. Piensa en lo que debió ser para Napoleón, acostumbrado a los grandes palacios franceses, llegar aquí y encontrarse con una casa tan pequeña. Es algo agradable de visitar.
La casa da a un gran jardín en esta parte del Elba, por lo que mira al mar abierto, desde donde Napoleón oteaba el mar con su telescopio para ver si llegaba a algún barco. Hemos dicho que Napoleón tenía 2 casas. La segunda casa es la de San Martino. Esta es la residencia de verano. Está ligeramente en una colina y por eso se le llamó residencia de verano. Napoleón la vio, se enamoró de ella, la compró y comenzó una renovación probablemente con la esperanza de atraer a María Luisa de Austria, su esposa, pero no porque quisiera a María Luisa. Bonaparte quería a su hijo con él, el pequeño Napoleón, pero María Luisa nunca respondió a sus cartas. Pero Elba no es solo Napoleón. No, l'Elba non è soltanto Napoleone. Elba no es solo Napoleón, ni tampoco Portoferraio. La historia de Portoferraio es, por un lado, napoleónica, pero por otro lado es la de Cosme I de los Medici, gran duque de Toscana, que transformó Portoferraio, esta zona, en una gran estructura defensiva. Construyó ese fuerte allí, Forte Stella, y un segundo fuerte, Forte Falcone, y rodea completamente Portoferraio con murallas defensivas. Puso la Torre Linguela a la entrada del puerto desde donde se podía disparar a los barcos que quisieran entrar por la fuerza, y el puerto se cerró con una enorme cadena para que nadie pudiera entrar. Todo esto lo empezó a hacer Cosme I de los Medici en 1548, y piense que la estructura del Fuerte Stella se construyó en solo 4 años. Fue construido por convictos del Gran Ducado de Toscana. Dadas las estructuras defensivas de Portoferraio, a hacer una visita hay cosas interesantes que ver. Tanto en el Forte Stella como en el Forte Falcone podemos perdernos en las pequeñas callejuelas del pueblo. El pueblo comenzó a surgir alrededor de 1600 y tuvo una gran expansión inmediatamente después de la llegada de Napoleón. Son todos callejones estrechos, hay muchas tiendecitas y muchos restaurantes. ¿Qué tal si vamos a ver otros lugares? Sí, lo haría. Hagamos un recorrido virtual, porque ya hemos dado la vuelta a la isla. Hagamos un recorrido virtual en el sentido de las agujas del reloj y cuente a nuestros videoespectadores lo que nos encontramos. ¿Bien? Empecemos por Río Marina. Río Marina. ¿Qué lugar queremos elegir para hablar de Río Marina? Acerquémonos al arrecife, que es un lugar muy bonito. Y sí, es realmente muy bonito. ¿Cuánto tiempo tardaremos en 5 llegar? minutos y ya llegamos. Perfecto, vamos. Hermoso este lugar, realmente bello. Una location bellissima. Un hermoso lugar para comenzar esta visita virtual a Elba, realmente muy bonito. Y ahora puede llevarnos a Río Marina. Sí. Vamos. Río Marina es un puerto pequeño y ofrece espacio para unas 40 embarcaciones de hasta 15 metros de eslora, ya que el fondo marino dentro del puerto es de solo 3,50 metros. Disponen de una grúa de arrastre y botadura y hay que estar atento a los transbordadores, porque aparte de Portoferraio y Cabo, es el otro puerto de Elba al que llegan los transbordadores. Por lo tanto, tengan cuidado cuando maniobren. Dejamos el puerto deportivo de Río, que es realmente un lugar muy pequeño, y seguimos adelante. Nos encontramos con una cala. Tenemos la Bahía Barbarossa. Bahía de Barbarroja. Entramos en el fiordo de Porto Azzurro y justo al principio del fiordo, en el lado de estribor, está esta cala llamada Barbarossa, que lleva el nombre del famoso corsario. ¿Qué puede decirnos sobre la cala Barbarossa? Es muy bonita. La cala tiene un fondo marino de entre 5 y 10 metros. Es mayoritariamente arenosa y está expuesta a vientos que van de Grecale a Sirocco, perfectamente resguardada de los demás. También es muy bonita porque está dominada por 2 fortalezas que se iluminan por la noche. Una es la prisión y la otra la fortaleza del faro del Cabo Focardo. Por supuesto, se trata de la prisión que se encuentra justo encima del pueblo de Porto Azzurro. Solía ser una fortaleza, luego se convirtió en una prisión y sigue funcionando. Todavía hay reclusos dentro. En este punto llegamos a Porto Azzurro. Sí. Muy bien, háblanos de Porto Azzurro. Porto Azzurro se encuentra dentro de este fiordo bien protegido. Y en la parte norte del fiordo, el puerto tiene espacio para unos 130 barcos. 125 de hasta 24 metros y 5 de hasta 60 metros.
Tiene todas las facilidades. Los aseos se encuentran en una estructura situada ¿En tierra? enfrente. Exactamente. Y están justo delante del combustible. Al final del muelle se encuentra la estación de combustible y si cruza la carretera también encontrará los servicios. Una característica especial de Porto Azzurro son las islas ecológicas. Hay 2 islas ecológicas, una a la izquierda de la estación de combustible, un poco alejada, y otra a la derecha o un poco más cerca. De hecho, mucho más cerca. Puede eliminar allí sus residuos, incluso si se depositan botellas de plástico, se pagarán 5 céntimos por botella. Pero hay un detalle que nos puedes decir. Sí, solo tiene que depositarlas en bolsas especiales que le proporciona el puerto deportivo, porque estas bolsas tienen un código QR que lee la isla ecológica. Así que si está en la rada, no crea que puede tirar su basura a voluntad. Los contenedores no se abrirán. Como siempre, prácticamente. Háblanos de los vientos que pueden molestar en Porto Azzurro. Porto Azzurro, al igual que Portoferraio, está muy bien protegido. El único viento molesto que solo crea resaca en el puerto es el siroco. Por lo demás, no hay problema. En cambio, no quiero quedarme en el puerto, quiero ir a la rada. Hay varias posibilidades. En las afueras del puerto o en una rada con un lecho marino un poco más alto, porque está entre 12 y 15 metros y es un lecho de algas. Pero si me meto en el fiordo, justo dentro, tendré un lecho marino allí. Los 2 metros más bajos, los otros de 2 a 5 metros con un fondo fangoso. Un lecho marino muy bueno, así que estaré bien. Quel fiordo è aperto. Ese fiordo solo está abierto a los vientos de levante y no tiene un gran efecto porque a pocas millas está la Toscana, por lo que debe considerarse muy seguro con todos los vientos, excepto los que vienen del este. Dicho esto, el pueblo de Porto Azzurro es un pueblo muy bonito y aquí también hay varias callejuelas que son de visita obligada. Pero sobre todo, partiendo de Porto Azzurro, si puede alquilar un auto, vaya a visitar Capoliveri, que está justo encima y es un pueblo medieval muy bonito, muy bien conservado, con una vista maravillosa de Porto Azzurro y también de los distintos golfos de Elba. Una vez que haya visitado Capoliveri, se tarda muy poco tiempo, tome de nuevo la carretera, recorra unos kilómetros y vaya a ver Volterraio, la fortaleza de Volterraio. La fortaleza de Volterraio es algo único para mí. Es una fortaleza montada en una roca muy alta. Y cuando llegas aquí, lo primero que te preguntas es, ¿pero cómo han conseguido construir esto aquí arriba? Sin embargo, lo hicieron. Primero los etruscos lo construyeron, luego los pisanos lo reforzaron en 1200 y finalmente la familia Appiani, que eran los príncipes de Piombino, en 1440. Es la única fortaleza de la isla de Elba que nunca ha sido conquistada por los piratas otomanos. Lo intentaron 2 veces, en 1544 y en 1554. Y en ambas ocasiones tuvieron que salir con el rabo entre las piernas. Volvamos al mar. Volvemos al mar, tomamos el barco en el fiordo de Porto Azzurro y encontramos una serie de bahías. Sí, hay varios y todos ellos muy bonitos. La profundidad es la misma en todos ellos, entre 5 y 15 metros. Los fondos marinos son de arena y todos son bonitos porque al estar cerca del Cabo Focardo tienen el faro y la fortaleza. También está la fortaleza en forma de estrella, justo encima del cabo que domina las 2 partes de las bahías. Hay 3 bahías, una tras otra, muy bonitas, por cierto. Están expuestos a los mismos vientos que Porto Azzurro. De aquí salimos y nos vamos. Seguimos por ahí y nos dirigimos a Marina di Campo, que está al sur. Marina di Campo, muy bien. Háblenos de Marina di Campo y luego le hablaré del pueblo. Marina di Campo es un pequeño puerto, el más pequeño de Elba para los barcos de vela, ya que para los de motor el más pequeño sería a cabo. Marina di Campo tiene espacio para una veintena de barcos de hasta 20 metros. También tienen 3 lugares de tránsito, pero solo con ancla y cuerdas en tierra. Hay un surtidor de combustible, pero hay que tener cuidado porque el fondo marino solo alcanza los 2 metros. Está expuesta a los vientos del sur, y hay que tener cuidado incluso con los vientos del norte porque, aunque está protegida en el sentido de que no hay olas, el viento se canaliza directamente desde el Golfo de Procchio,
y desciende sin encontrar relieves que puedan crear un mínimo de cobertura, por lo que se sienten al maniobrar tanto dentro del puerto como en el fondeadero. Perfecto, pero si quiere estar anclado allí, puede llegar al pueblecito con el tender. Hay todo un muelle con escaleras para subir. Vaya a visitar el pueblo porque es un lugar muy bonito. También hay algunos rincones muy bonitos y allí encontrará el restaurante Contiki. No tuvimos la suerte de probarlo, pero más de una persona nos dijo que es un restaurante realmente muy bueno. La rada de Marina di Campo. En la rada de Marina di Campo se puede fondear o bien inmediatamente fuera del puerto o bien desplazarse un poco frente a la playa donde hay un fondo marino poco profundo de entre 5 y 10 metros, totalmente arenoso. Y el problema con los vientos es el mismo que vimos antes en el puerto. Perfecto, dejamos Marina di Campo y nos dirigimos al oeste. Hay una rada muy bonita que es la rada de Fetovaia. Una famosa rada. Muy conocida, sí. Fetovaia tiene una lengua de tierra que se extiende hacia el sur y que protege la pequeña playa. Tiene un fondo marino de entre 10 y 15 metros, totalmente arenoso. El único problema es que, al ser tan conocido, tiene muchos barcos. Y hay que permanecer fuera de las boyas blancas que delimitan la playa para los bañistas y la zona marina protegida que protege la lengua de tierra. Está expuesta a los vientos del segundo cuadrante, es decir, del este al sur, y resguardada de los demás. Si puede encontrar espacio, es un lugar muy agradable para visitar. Pero lo dejaremos ahora y continuaremos nuestro recorrido. Y llegamos a Pomonte. En Pomonte, este es un lugar muy especial. Ni siquiera es una rada porque no hay campo de golf ni refugio. Pero es un lugar que tiene una peculiaridad interesante. ¿Puede hablarnos de ello? Sí, hay un naufragio. Hay los restos de un barco, el Scott, que ya es visible a unos pocos metros de profundidad. Para parar en Pomonte solo hay que fondear en unos 15 metros de agua, de 12 a 15 metros de fondo marino, principalmente arenoso, y algunas manchas de algas. Como bien has dicho, ya que no es una rada, solo hay que ir allí con buen tiempo, porque no está resguardado por nada, y visitar el pecio, como hace todo el mundo. Puedes verlo buceando o haciendo snorkel. Solo con máscara y tubo. Con máscara y tubo ya se puede ver todo porque el naufragio está en un fondo marino muy poco profundo. Piense que se trata de un barco de los años 60 que en 1972 sufre un gran vendaval. El capitán no ve la roca y se sube a ella y se queda allí. El barco se atascó en la cima de la roca. Para no dejarlo allí, los lugareños decidieron cortarlo. Lo cortaron literalmente en dos partes, de modo que una parte del naufragio cayó en un lado de la roca y la otra en el otro. Por lo que sea cual sea el lado de la roca al que se dirija, verá parte del barco. Dejamos el pecio, salimos de Pomonte y seguimos hacia el norte. Soltamos la punta y encontramos el puerto de Marciana Marina. Un puerto, o más bien un pueblo, que es precioso. Pequeño pero realmente muy bonito. Simona nos habla del puerto. El puerto tiene capacidad para 300 barcos y está dividido en dos direcciones. Entrando y a la derecha tenemos el puerto de Marciana Marina, mientras que entrando a la izquierda está el Club Náutico. Un centenar de barcos para uno, de 5 a 40 metros, y 200 barcos para el otro, de 3 a 15 metros, un poco más pequeños, solo en los diques flotantes. Ambos cuentan con todos los servicios de luz, de agua, ofrecen asistencia de amarre y están bien resguardados de los vientos del tercer y cuarto cuadrante. Es perfecto, si no quiero entrar en el puerto o en la rada de las afueras. Tenemos la rada justo en el exterior, pero hay que tener cuidado porque dentro del puerto, en verano, ponen un campo de boyas y no se puede permanecer allí. Así que fuera del puerto, fuera del rompeolas, hay una pequeña rada que va de 8 a 15 metros con un fondo de arena y que solo está protegida de los vientos del tercer cuadrante. Es cierto, he estado allí varias veces y es una rada preciosa. Si se aloja en la rada o se queda en el puerto, vaya a visitar el pueblo. La parte que está a babor es la más bonita. Mirando desde el mar al pueblo, a la izquierda tenemos el Borgo. Vaya a dar un paseo porque es realmente muy bonito y hay un restaurante en el Borgo del Cotone. Lo siento, pero he olvidado cómo se llama. Pero me han dicho que es realmente muy bueno. Llega a este pequeño paraje con la inscripción Borgo del Cotone. Encuentra una pequeña escalera a la izquierda, baja, y allí está el pequeño restaurante, que parece estar muy bien.
Si es así, escríbame y hágamelo saber. Salimos de Marciana Marina. Si continuamos el recorrido, tenemos Capo d'Énfola. Perfecto, Capo d'Énfola. En Capo d'Énfola tenemos una cala pequeña pero muy bonita. Fondo marino de 8 a 15 metros, mayoritariamente de algas. Allí también se encuentran todas las boyas de delimitación y hay un embarcadero de hormigón, por lo que existe la posibilidad de desembarcar con la embarcación auxiliar. En tierra encontramos un bar, un restaurante que me han dicho que es muy bueno y la sede de la zona marina protegida. Después, en cuanto a los vientos, está bien resguardado de los vientos del primer y segundo cuadrante. Y a continuación del Énfola tenemos Viticcio. Y es la última rada. Exacto, es la última rada. Viticcio es muy especial porque, a diferencia de los demás golfos que hemos visto, que están todos muy urbanizados, con muchas sombrillas, Viticcio, en cambio, es muy salvaje, muy natural. Tiene un fondo marino que oscila entre los 5 y los 10 metros, con un fondo arenoso que además está protegido de los vientos del primer y segundo cuadrante. Perfecto. Perdonen si nos hemos extendido un poco, pero ya saben que la isla de Elba está realmente llena de cosas que ver. Por supuesto, hay hasta 130 fondeaderos y espero que les haya interesado y gustado este vídeo portolano. Si es así, háganoslo saber, denos su like. Me gustaría dar las gracias a Simona Pascua por ayudarnos en esta aventura nuestra y por supuesto doy las gracias a NSS Charter, la empresa que nos proporcionó los barcos para hacer el video. Y esto es todo. Nos vemos en el siguiente video con SVN Solo Velanet. Con SVN Solo Velanet.